¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarles y muchas gracias a mi nieta Daniela que me ayuda. Mira, estoy leyendo apenas porque hace rato llegué yo de una población que está cercana a Morelia, donde me voy los fines de semana. Estoy leyendo, hojeando la revista Proceso, trae cosas muy interesantes. En la portada sacan a Peña Nieto y como cabeza de nota dice: castigo sin alternancia, PRI pierde hasta la ideología. Mire, hay algo que es interesante de lo que dice la revista Proceso. Obvio, no le doy lectura a todo porque está larga la nota, muy bien documentada, pero dice así: el PAN celebra las 7 gubernaturas que ganó en los pasados comicios. Se desgañita presumiendo la alternancia y también la integridad de sus candidatos. Pero un análisis detallado revela que 6 de los 7 gobernadores electos bajo las siglas panistas se forjaron y militaron en el PRI. Están implicados en escándalos de corrupción, son parte de dinastías caciquiles o alfiles del peñanietismo. Ellos demuestran, en resumen, el gatopardismo del sistema político mexicano. La nota la empieza así Arturo Rodríguez García, dice: su origen está en el PRI, pero mediante el PAN, en alianza con el PRD y otros partidos, integran cacicazgos familiares que controlan diferentes fuerzas políticas en sus entidades. Algunos están marcados por escándalos de corrupción, y si bien el PAN se enorgullece de ellos por haber ganado gubernaturas en los comicios del domingo 5, casi todos los que fueron legisladores trabajaron activamente en las reformas impulsadas por el presidente Peña Nieto. Más allá del festejo panista por arrebatar las gubernaturas en Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz, así como por la retención de Puebla, 4 de sus candidatos, hoy gobernadores electos, son expriistas. Y es cierto, mire, yo no, obvio por razones de tiempo no le doy lectura a todo, lo estaba bien empezando a ojear. Y es un trabajo muy bien documentado, hace señalamientos muy precisos de la fortuna de los Yunes Linares, pues de todos los que han llegado a posiciones importantes. Quien gana el gobierno de Quintana Roo, bueno, hermano o medio hermano del secretario de Energía de Pedro Joaquín Codwell, todos expriistas, pero además, pues todos estos en su momento que fueron senadores o diputados, que ahora son gobernadores electos, firmaron el Pacto por México, o sea, una traición a los constituyentes del 17, una traición al pueblo de México. No hay para dónde hacernos los mexicanos de veras, y sobre todo que tienen a la población acobardada, salvo la lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que por cierto, el régimen de Peña Nieto, igual que lo fue el gobierno de López Mateos, el de Díaz Ordaz y el de Echeverría, arremete con todo, aún utilizando las estructuras jurisdiccionales, las Procuradurías de Justicia, las estatales, la General de la República, en contra de los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, como en su momento lo hizo López Mateos, en contra de líderes también, en contra de líderes agrarios, como el asesinato aquel de Jaramillo, de aquel líder agrario que fue acribillado junto con su familia y que responsabilizaban al régimen de esa masacre que se dio en el estado de Morelos, el asunto de los ferrocarrileros también, el asunto de haber enviado a la cárcel a David Alfaro Siqueiros, todo lo del 68 en el régimen de Gustavo Díaz Ordaz, pues ahora es lo mismo, todavía no desatan esa situación tan brutal como en aquellas épocas, pero ya hay un viso de que poco les falta, porque el gobierno de Peña Nieto, y más con la derrota que acaba de sufrir él en lo personal, porque él es el primer priista, a él lo han presentado como el primer priista, como la cabeza
de toda esa estructura, yo digo corrupta, putrefacta, descompuesta, al igual que los demás partidos. Hablo del PRI, no crea usted para yo defender al PAN, al PRD o inclusive a Morena, pero sobre todo por tantos años de ejercer, de malgobernar este país, de destruir todos los ideales de los revolucionarios, de destruir la Revolución Mexicana, el pensamiento de gente como el general Francisco J. Mújica, de aquellos que plasmaron sus ideas en la Constitución del 17 en materia educativa, en un Estado laico o un Estado racional. No, pues ahora todo eso se ha venido abajo con las reformas de Peña Nieto, aprobadas por la mayoría de los que ahora son gobernadores electos. Entonces, pues, ¿qué espacio le queda a la población? ¿Votar por quién? Porque al pueblo mexicano lo han estado envenenando en contra de López Obrador, en contra de Morena, por ningún motivo, menos los gringos, pues ahí es donde mandan en Estados Unidos, desean que haya un verdadero gobierno de relativa izquierda en este país, un gobierno que se preocupe verdaderamente por las condiciones laborales de los trabajadores, por las condiciones de los campesinos, de los ejidatarios, por las condiciones de la educación en México, por todas estas reformas que ha hecho el régimen de Peña Nieto. Un alumno me preguntaba el otro día en clase, ¿cómo usted, maestro, considera que estas reformas llevadas a cabo por Peña Nieto y por el Pacto por México van a afectar? No van a afectar, están afectando. Esto data desde allá del año de 1987, pero fue ya recientemente cuando ese sueño dorado del neoliberalismo a través de la globalización, pues le impone a nuestro país, sobre todo en el año 2012, en estas reformas, estos modelos económicos que son tan perjudiciales, porque arrasan con todo. ¿Qué es lo que busca la globalización? Pues la expansión del dinero, del gran capital. ¿Qué es lo que busca? Eso, más dinero a costa de sacrificar a los trabajadores, por ejemplo, a los campesinos. Ya les hablaré en su oportunidad de la situación actual del trabajador mexicano, las horas que laboran, los contratos, yo diría, humillantes que tienen que aceptar. Pero bueno, retomo el tema. Tiene razón este reportero de Proceso cuando señala y hace un trabajo muy minucioso de que todos estos personajes, ahora con camiseta panista, pues es como en el fútbol. Usan camisetas de diferentes equipos, pero juegan en la misma liga, bajo las mismas reglas. Y aquí la regla de la política fundamental es la corrupción, la podredumbre. El pueblo les vale madre. Al pueblo solo hay que engañarlo, torearlo y ofrecerle y prometerle que ahora sí, las cosas van a cambiar, y llevan años y más años con las mismas promesas, y esto no cambia. Cambia para el que llega al poder, porque automáticamente obtiene grandes recursos, los grandes negocios, entra a toda esa estructura de la podredumbre que hiede, que apesta. Pobre pueblo de México. Y lo grave es que muchos creen que con estos triunfos del PAN se trata de una victoria. No, pues todos ellos son alfiles hasta de Peña Nieto, todos ellos fueron utilizados por Peña Nieto para votar, los panistas me refiero, no solo los periches, ni qué decir, sometidos a gachones, para votar los que ahora son gobernadores electos por las cosas que más daño nos han hecho. Ojalá tenga usted, pues lamentablemente la gente en su mayoría no lee. ¿Qué es lo que ve? Televisor. El televisor únicamente las informaciones que hay da que de veras se enferma uno de ver tanta estupidez, tanta babosada, pero la gente pues ahí está pegada a las pantallas. Voy a leer algunos mensajes que me han llegado, lo que agradezco mucho. Dice Sebru:
Debemos tener cuidado porque el PRI, PAN, PRD, los firmantes del Pacto por México antirreformas, son los mismos cuadros de interés que están detrás de ellos. Yunes igual a Yunes, PRI, PAN, PRD, ellos tienen los mismos intereses, están manipulados por los Estados Unidos, todos están manipulados. Ahora Fox se queja de que Trump amenaza con construir un muro en la frontera cuando Baby Bush, en el sexenio de Fox, le construyó gran parte del muro actual. Claro, es cierto. Ahora, ¿de qué se queja? ¿O ahora nos defiende? Es un doble discurso de estos tramposos, porque en su momento no defendió la no construcción del muro cuando era presidente. Es un hipócrita, porque ahora, como buen vendido y portavoz de George Soros, con sus comentarios quiere golpear la campaña de Trump y vendernos al verdadero veneno que es Hillary, la que continuaría con este proyecto de continuar saqueando a México. Y lo más terrible es que realicen una balcanización del país de facto y que económicamente ya está hecha. Aquí da algunos datos. Dice Querétaro, Producto Interno Bruto 7%, Veracruz PIB 4.5%, Chiapas PIB 6.5%, Campeche PIB 4.5%, Tabasco PIB 5.20%, y dice reflexionemos y digamos basta estos gobiernos corruptos y vendepatrias. Pues sí, nada más que tan corruptos, tan vendepatrias son los unos como los otros, no solo los priistas, estos panistas que ahora llegan al poder. El señor Daniel dice, muy buen video, Lee, gracias a personas como usted y el doctor Alfredo Jalife nos informan de lo que realmente pasa en México. Saludos desde los United States. Salud y suerte a usted y toda su familia. Don Vicente Schur, también un saludo a don Adolfo y staff. Con respecto a Yunes Linares, no entiendo cómo a las personas se les olvida toda la carrera delictiva que llevan los candidatos, pero un común denominador en la clase política son los abusos y cochinadas, dejando pocas o nulas opciones para elegir. Mucho éxito. Pues sí, se nos olvida, y como los medios de difusión no lo abordan, pues claro, llegan los más pillos, los más sinvergüenzas, yo digo, los sátrapas, los canallas, los malvados, los perversos. Luego aquí viene otro de un señor que se firma como Poshki. Yo, para empezar, no creo que en Zacatecas, Oaxaca y Veracruz ganarán, dice, estos perros parásitos, panistas y priistas. La mayoría de los votos para ellos se los inventan. Nadie en su sano juicio, con inteligencia y con el conocimiento de la clase de cucarachas, ladrones, mafiosos que estos son, votaría por ellos. Sin duda en Veracruz ganó Cuitláhuac. Se refiere, yo creo, al candidato de Morena. No es posible tanta gente convencida por Cuitláhuac. En todo Veracruz votó por él por pura convicción, y yo no hablaría que absolutamente todos son iguales. Nunca el Obrador ha llegado al poder. Es una verdadera irresponsabilidad hablar y decir que todos son iguales, señor. Es seguirles el juego a la mafia que apuesta por el ausentismo, abstencionismo y el desencanto político. Bueno, tiene usted razón al decir esto. López Obrador, la única forma donde ha ejercido el poder ha sido en el gobierno del Distrito Federal, y creo que dejó un grato sabor de boca. Tendrá fallas, es autoritario, pero no se le conocen las porquerías como a Peña Nieto, por ejemplo. Yo nunca he leído que en algún medio de comunicación, aún en aquellos que están agachados ante el presidente de la República, Peña Nieto, exhiban riqueza mala vida de López Obrador. No le conozco yo una Casa Blanca, o que nos digan que tiene un rancho de cientos de hectáreas en Tabasco con cientos de cabezas de ganado, que se haya apoderado de una gran parte del presupuesto del gobierno del Distrito Federal. Tiene usted razón en decir esto, que yo no debería de decir que todos son iguales. Tal vez usted en ese aspecto tenga razón al decir que López Obrador nunca ha llegado al poder. No, al poder ni lo van a dejar llegar, créamelo. No porque yo no lo desee, yo soy de los que aspiran a que haya un cambio total en México, que llegue un presidente de la República limpio, honesto, pulcro, que tenga un gran sentido del nacionalismo, ya ni siquiera hablar de patriotismo, del nacionalismo, que rescate para nuestro país todas las riquezas que estos infelices que ahora están en el poder
han entregado a los Estados Unidos. Por cierto, este alumno, ahorita que me viene a la mente, que me preguntaba, ¿por qué el Banco Mundial le ofrece un crédito de 88,000 millones a México? Pues es una forma de tenerlos controlados. Y me dice, ¿y quién controla el Banco Mundial? Pues, ¿quién? Le dije, pues los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos ejerce un control total y absoluto sobre el Banco Mundial. Y el Banco Mundial fue, le dije al alumno, el que le entregó en el 2002 al gobierno de México una carpeta técnica de las reformas que requerían. Y cuando ya andaba en campaña Peña Nieto, pues se tuvo que entrevistar allá y le dijeron, esto es lo que queremos, esto es lo que queremos que tú hagas si quieres llegar a la presidencia sin obstáculo alguno y sin oposición de Estados Unidos. Entonces, pues está sometido un muchacho ignorante, porque esto es Peña Nieto, un jovenzuelo ignorante, ambicioso, pero ambicioso no para superación personal, no para mejorar las condiciones, no, para el dinero, para las cosas. Yo digo que es un sujeto sin alma, desalmado, perverso Peña Nieto. Él no sabe lo que es la pobreza, no sabe lo que es la miseria, más que los discursos que lee, que le escriben sus colaboradores. Pero bueno, gracias a que usted me hace esta observación, señor Postkin. Luego viene otro, dice, muchas gracias, licenciado, siempre es un agrado escuchar un punto de vista libre y sin censura. Es usted un mexicano ejemplar. Mi respeto y admiración de Sebru. Felipe Salas dice, este video sí me gustó, se ha de referir al video anterior. Yo acepto todas las correcciones. ¿Cómo? 2 videos antes. 2 videos antes, dice mi nieta. Y gracias al del Museo del Títere ya recibí su comunicación. Lo que pasa, y lo reconozco público, yo no soy experto en el manejo de estos equipos, me tienen que ayudar mis nietas, pero ya me voy a reportar con usted, ya tengo la información, la historia del Museo del Títere. Ojalá, me imagino que la van a estar utilizando con fines educativos, por lo que usted me dice. Pues aquí, ¿a quién le interesa la cultura, por favor? Al todo lo contrario, a la gente hay que tenerla sumida en la más absoluta ignorancia. Que no aprendan, que no vean, que no analicen, que no reflexionen, que no lleven a cabo los más elementales principios de la filosofía. Y la filosofía acá la tenemos. Claro, hay normas para aplicar el racionalismo, el conocimiento, pero todos tenemos algo. Cuando una persona pues está afectada de sus facultades mentales, tiene algún padecimiento, no lo puede hacer, pero deberíamos todos de reflexionar no solo hacia las cosas que nos rodean, sino hacia adentro de uno. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Sirvo a mi país? ¿No sirvo? ¿Sirvo a mi familia? ¿Soy un sometido? Soy un sujeto que el otro día me habla una persona de la Ciudad de México, a quien admiro mucho, y desde aquí le mando saludos a la señora Lucy. Muchas gracias por su llamada, señora Lucy. Me pregunta usted, y se lo dije por teléfono y se lo vuelvo a repetir. Me dijo, oiga, ¿no le da miedo decir todo lo que dice? Pues precisamente esa es parte del sistema, el que inducir a la gente al miedo. Por eso no hablan, por eso la gente se queda callada. Otros pues por necesidad, tienen un trabajo donde son explotados, tienen que aceptar las condiciones que les impongan. ¿Por qué? Por tener miedo a perder un empleo, aunque les paguen salarios miserables, aunque no se puedan enfrentar a los líderes de su sindicato, tienen que aceptar las condiciones en las que se encuentra. No, señora, no tengo miedo, lo perdí hace mucho tiempo. Y comprendí, señora Lucy, que como mexicano debo de hacer mi aportación para que la gente sepa que habemos mexicanos que queremos a este país, que queremos no solo un futuro mejor para nuestros nietos, un presente más digno para nosotros, para nuestros familiares y para toda la población, llámese indígenas, campesinos, homosexuales, que por cierto es muy doloroso lo que aconteció en este país de enfermos mentales, en Orlando, dice mi nieta.
Pero pues esto, ¿a qué se debe? Pues a todas esas campañas de odio que allá se han manejado, a todo el comportamiento de la Iglesia Católica que ha generado también este odio en contra de las personas que tienen preferencias sexuales. Yo creo que debemos amarlas, quererlas, respetarlas, son seres humanos, tienen derecho a decidir su preferencia sexual, no tenemos derecho a criticarlos, pero claro, nos meten en la cabeza que esto está en contra de la naturaleza, pero ¿quién nos lo mete? La iglesia, empresas, el sector patronal, la iglesia no en su conjunto, pero sí la cúpula de la Iglesia Católica, los políticos. Entonces fue algo muy lamentable, algo muy triste, el asesinato de tantas personas. Y sobre todo, pues a eso agréguele todas las facilidades que hay en Estados Unidos para que la gente pueda conseguir armamento de todo tipo, de todas características. Pues ahí están los resultados. Tengo un libro con todos los crímenes, unos crímenes llamados de odio, otros por disturbios de personalidad, trastornos de personalidad, disturbios emocionales que han llevado a cabo inclusive niños de 13, 14 años, fundamentalmente en Estados Unidos. Claro, se han dado en Brasil, pero no en la magnitud como en Estados Unidos. Se han dado en países del lejano oriente, pero repito, no en el nivel que en los Estados Unidos. Será porque lo tenemos más próximo y la información nos llega más rápida. Así es que pensemos, razonemos y no nos dejemos confundir por la Iglesia Católica ni por nadie. Si una persona desea sostener una relación amorosa con otra del mismo sexo, es decisión de esa persona, pero además la Constitución de nuestro país de hecho lo garantiza, lo protege en el artículo número 1 de la vigente Constitución. Inclusive la iniciativa de Peña Nieto para elevar a rango constitucional esta situación del poderse casar y adoptar personas del mismo sexo fue severamente criticado por la Iglesia Católica, por el poder católico, y decían que por eso había perdido las elecciones. El PRI no es cierto, las perdió por corrupto, porque tienen un presidente corrupto, pillo, sinvergüenza, desalmado. Por eso las perdió, porque hay un hartazgo generalizado y ya no lo canso a usted. Me da gusto saludarlo y gracias por los correos.